O sea, de ingresos bajos y medianos bajos. Mm, Se toma alrededor de 700 estudios y se queda solamente con 400 para hacer esta revisión sistemática y este metaanálisis. Tomado Ujú. desde el año 2010 en adelante con respecto a la sepsis. Y también nos dice que es importante saber que estos datos van a ser recogidos eh, a partir de hospitales de tercer nivel. Por lo tanto, esta investigación va a ser como que más enfocada a lo que son las sepsis tardías, Muy para ver interesante. más o menos ahí comenzamos con esa breve introducción. ¿Ya? ¿De qué año es? Este es del 2021, Doc, Ah, qué lindo. Ya. ¿En qué del países se 28. hicieron? 28 de septiembre. Están hechos en varios países, o sea, por lo que son países de ingresos bajos y medianos bajos. Toma en cuenta, por ejemplo, Latinoamérica, el Caribe, Asia y África, Doc. Ya, ¿y de Latinoamérica qué países? Mm, ¿Tiene Eso, eso no lo decía Doc en sí, porque solamente le ponía un número ya, extenso de los artículos. No nos decía exactamente qué países, ya. pero nombraba así. Ok, súper interesante. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, primero comenzamos con que hallamos que los principales agentes serían estos de aquí, las bacterias gram negativas. Está como por ejemplo la Escherichia coli, la Klebsiella, la Enterobacteria, y Pseudomonas y Acinobacterias. Lo importante aquí es que al ser, estas son bacterias que tienen una facilidad para crear un tipo de resistencia microbiológica, lo que son los fármacos antibióticos, ¿no? Y también toma en cuenta lo que es la Klebsiella, porque nos dice que la Klebsiella va a ser uno de los agentes etiológicos que va a estar más o menos el 38%, como les dice aquí, de la sepsis por gram negativos en lo que son las infecciones nosocomiales. De ahí, haciendo una revisión un poco más profunda, porque en realidad este es como el artículo resumido, el artículo grande es este de acá. Es el mismo artículo, Doc, solamente que el uno es un resumen. Correcto, claro. De ley. Ujú. Ya, entonces nos decía que ¿Qué se ha dice visto que hay resistencia, Doc, a la ampicilina y a la gentamicina. A la ampicilina al 90% y a la gentamicina al 40%, los dos siendo de primera línea. De segunda línea, que eran la cefalosporina de tercera generación, la ceftriaxona, se ha encontrado también que hay una resistencia alrededor de un 20%. Y por último, nos arroja solamente un dato, digamos, al aire, no nos da un porcentaje, pero nos dice que los carbapenémicos serían considerados de tercera línea y que estos en realidad también se ha visto una leve resistencia, no nos dice el porcentaje en el cual es resistente estos microorganismos, Doc. Y por último, nos recomienda que usemos bastante lo que son los hemocultivos, los antibiogramas y por último que también usemos la dosis alta terapéutica que pueden soportar los niños si es que fuera netamente empírico el proceso. O sea, al inicio está bien utilizar las dosis altas, soportable, tolerable, pero que luego es necesario utilizar los antibiogramas y los hemocultivos porque tenemos que ser más específicos en cuanto a lo que es el trato a las bacterias que están saliendo últimamente, que son más resistentes. muy bien. Interesante. Y, y por último, como conclusión, digamos, del grupo, hemos como que pensado que también debería ser un poco más exclusivo lo que es el tratamiento antibiótico, porque también nos recalcaba que a veces las farmacéuticas venden de manera indiscriminada lo que son antibióticos a la población en general
y eso también podría causar eh, resistencia. Entonces, por tanto, también creemos que debería aplicarse un tipo como de vigilancia respecto al uso indiscriminado de los antibióticos para evitar lo que es una resistencia. Y, y eso sería lo que, pues, o sea, lo que propone el artículo. Bueno, súper lindo el artículo. A ver, ¿quién eres tú, mi amor? ¿Eres Josué? Josué Sí, Aldaz. Ok, sí, ya. Una preguntita. ¿El método te dice qué método usaron? ¿Método Pico? ¿La estrategia Pico? el ¿qué, Doc? En el método nos dice que lo que usaron para clasificar a las bacterias fueron los antibiogramas mismos y los hemocultivos de los hospitales a los cuales se realizó con anterioridad el trabajo, o sea, por lo que son metaanálisis y revisión sistemática, se habían pedido Ah, los datos anteriores de los hemocultivos y de los antibiogramas. Eso fue lo que nos decía el artículo. sí, bueno, un poquito en cuanto a la revisión sistemática, Aquí. son artículos, las revisiones sistemáticas son artículos que han Ujú, publicado sobre este tema, ¿no es cierto? Ya. ujú. Entonces, mi pregunta es si ellos han especificado qué método utilizaron, si utilizaron la estrategia PICO, que es la que se utiliza comúnmente para esto, la estrategia de búsqueda y criterios de selección. ¿Cuál fue la estrategia de búsqueda de ellos? Lo que me acabas de poner aquí en el compartir. Ah, sí, sí, Doc, utilizaron esa misma estrategia Pico porque comenzaron a poner, por ejemplo, las restricciones, como la pregunta sería si son o no de bajos o medianos ingresos, si es que se existió o no una resistencia antibiótica, ¿cómo diría esto, May? Una resistencia antibiótica considerable. Y por último, como le dije, Doc, tiene una especie como de sesgo, el autor mismo lo dice, que es respecto a que no se puede utilizar este artículo como una vista amplia a a lo que es no se puede utilizar una vista amplia a lo que es la comunidad de estos países. Y también por último se dice que toma las edades de los neonatos hasta el mes, porque, porque de acuerdo, toman diferentes bibliografías cada artículo, entonces dejaron la edad de los neonatos que puede producir esta sepsis hasta el mes de edad. Ah, ya, correcto, eso está más interesante todavía. Bueno, me parece súper lindo el artículo, ¿no? Primero porque es un tema actual, segundo porque hay muchísima controversia y tercero porque el problema de la resistencia antibiótica es un problema realmente a nivel mundial, es un problema que es grave en realidad. Los países desarrollados están tomando medidas, como yo les he indicado, ¿no? Que se da una receta como estupefaciente en otros pacientes, en otros países. Bueno, Josué, muchísimas gracias, ¿no? Tienes 10, está bien, súper bien. Eh, ¿Quién más va a presentar? ¿Alguna pregunta Yo, sobre esto? También le ha estado guapísima en esa foto. A ver, entonces, presente mi vida. A ver. ya, ya veo. Bueno, este es un artículo de una revisión sistemática y metaanálisis que nos habla del subtipo soluble de CD14 como un biomarcador tanto en sepsis neonatal de inicio temprano y sepsis de inicio tardío. Entonces, bueno, este es el artículo y en la parte del resumen me pareció interesante el antecedente, ya que nos habla que el diagnóstico temprano de sepsis bacteriana en recién nacidos está obstaculizado por síntomas inespecíficos y la falta de medidas de laboratorio de respuesta rápida. Entonces, este subtipo de marcador parece ser prometedor en el proceso de diagnóstico de la sepsis neonatal y que, bueno, este también es importante porque evalúa las diferencias entre la precisión diagnóstica en la sepsis de inicio temprano y en la sepsis de inicio tardío. Entonces, de eso se trata el artículo. Ya. ¿Por qué escogí Bueno, este?
Porque me ¿Por qué parece escogí? interesante, ya que sí, Doc, es que me parece interesante porque el día de hoy estuvimos como que en la práctica y hablamos un poco de la procalcitonina y el PCR y que en qué intervalos de tiempo se tienen que utilizar y todo esto. Entonces, esta es una propuesta de que es específica para el tipo de sepsis que está relacionada con las bacterias y que esta es tanto para inicio tardío como para el inicio temprano, cosa que no es ni la procalcitonina ni el PCR. Entonces me parece súper interesante este artículo por esa razón. Bien, bien, Mile, Ya, bien, qué lindo este grupo, ¿ya? Vamos entonces. ya. Entonces, bueno, dentro de, o sea, es que yo le leí el artículo y le hice como que un resumen. Entonces, dentro de las palabras, bueno, al inicio de la sepsis se encontró un nivel más alto de este subtipo soluble de CD14 en neonatos sépticos en comparación con controles de niños sanos. Ya, entonces también decía el artículo que dentro de las primeras 24 horas después del inicio de la sepsis se observa un aumento significativo en medidas agrupadas tanto para los dos grupos y que la sensibilidad combinada de este subtipo soluble es del 81% con una especificidad del 86%. Pero más adelante en el artículo nos habla como que de cada uno, tanto para la temprana como para la tardía. Ya. Ya. Ya, ahora dentro de los conceptos que eran importantes dentro del artículo, nos hablaba de la sepsis de aparición temprana, en la cual, aquí está, la sensibilidad combinada fue del 81% y la especificidad del 86%. Por otro lado, en la sepsis de inicio tardío, tenemos una sensibilidad del 81% con una especificidad del 100%. Y de manera combinada es la que obteníamos una sensibilidad del 92% y una especificidad del 86%. Entonces son valores muy altos que nos permiten el diagnóstico de esta sepsis neonatal. Ya. Entonces, dentro de la discusión del artículo, teníamos que se evaluó la literatura acerca de este subtipo soluble de CD14 como biomarcador para facilitar el diagnóstico rápido y reducir también el uso de antibióticos en los recién nacidos que no necesiten. Entonces, al comienzo de la sepsis se encontró un nivel más alto de este subtipo soluble en neonatos sépticos en comparación con los controles de niños sanos. Pero este también nos hablaba de que son más altos en la sepsis de tipo tardío que en la de sepsis de tipo temprano. Y también decía que los niveles de este subtipo soluble de CD14 aumentan en las primeras 24 horas en la temprana, pero no en la tardía. Ya, eso también me pareció como que interesante. Y aquí está la parte que hablaba de la PCR y la procalcitonina, en donde dice que a diferencia de la procalcitonina y la PCR, este subtipo soluble es muy específico para las bacterias. Además, que parece ser más rápido y responde aún más rápido que lo que es la PCR y la procalcitonina. Ya. Ya, y también aquí hacía una mención importante en donde, aunque la procalcitonina parece prometedora para reducir la duración de la terapia con antibióticos después del inicio de tratamiento, no hay valor agregado en la toma de decisiones antes del inicio de antibióticos. O sea, nos dice que la procalcitonina realmente no tiene un valor específico sobre su utilidad en el seguimiento del tratamiento. Ya. Correctísimo. Ya, y aquí por último tenemos la importancia bueno, en el título que nos habla primero de lo que es temprana y lo que es tardía. Entonces, aquí dice, subraya la importancia de considerar la temprana y la tardía como dos entidades de enfermedades diferentes, que requiere un análisis por separado en los artículos y revisiones sistemáticas. La hipótesis es que los niveles más bajos y el aumento en las primeras 24 horas de este subtipo en la sepsis temprana se deben al hecho de que la evaluación de la sepsis se determina en una etapa preclínica temprana a la infección. En cambio, este subtipo en lo que es la sepsis tardía se analiza en una etapa clínica, cuando ya existen los primeros síntomas de infección. Entonces, por eso la diferencia en el valor del subtipo soluble de CD14. Ya. Y por último, hablaba de que este hallazgo
suponiendo una dependencia del tiempo con este subtipo, está en consonancia con la disminución de los niveles del subtipo después del inicio de la terapia, tanto en la sepsis temprana como en la tardía, y el cambio de este subtipo a lo largo del tiempo podría tener un valor clínico futuro y también puede utilizarse en el diagnóstico y la eficacia del tratamiento. O sea, nos serviría para ambos, para el diagnóstico y para la eficacia del tratamiento que se esté realizando. Y ya, Súper. eso fue lo que más importante del artículo, doctor. Ya, entonces está ahí Pierre Ubidia. ¿Estás por ahí, Pierre? Ahí te veo. Sí, doc. Espero que clases. Ok. Entonces, ¿qué te pareció el artículo y que al final, cuál sería tu percepción de este artículo? ¿Te sirve para la práctica? ¿No te sirve? ¿Qué dice esto? Sí, doc, lo que tengo una duda es si aquí sí se puede medir ese biomarcador, qué tan común es o qué tan accesible es a medir ese biomarcador y qué tan costo efectivo sería a comparación del PCR o PCT. Porque de ahí, claro, sería más como la mayoría de las sepsis son de etiología bacteriana y este es muy específico para etiología bacteriana, sería mucho más específico, creo yo. Correcto. Pero A ver, no, pero esa duda tengo. muy bien. O sea, ¿Qué dices? realmente sí, doc, de lo que busqué aquí aún no existe este subtipo soluble. Este fue un artículo realizado en Estados Unidos y bueno, nos hablaba de esta posibilidad, pero realmente no hay aquí. Y el acceso realmente tampoco lo sé, no sé si realmente es caro o no lo es, pero ayudaría bastante. Esto fue hecho, fue una revisión sistemática nomás, ¿no? Fue una revisión sistemática. Sí, No fue un, sí, doc. ya, no ha sido un experimento tampoco, ¿no? No lo han hecho. No es una revisión sistemática y metaanálisis. ¿Y dice de cuántos artículos, tal vez? ¿Dice qué número de artículos pusieron y cuáles fueron los criterios? Sí, doc, sí dice. A ver. mm, Bueno, en la parte de métodos decía que se realizó por el método Prisma, el protocolo de revisión, se publicó en los datos de Prospero, se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando las siguientes bases de datos, duración del proceso. Espérame un ratito, doc, ya le busco porque sí recuerdo que dijeron. Aquí Aquí está. dice, Dice, después de que ya. se terminaron los resultados, quedaron 290 artículos y se examinaron para determinar su elegibilidad en el título y el resumen. En segundo lugar, se excluyeron 263 artículos por no cumplir los criterios de inclusión, es decir, sepsis, neonatos, prespecina, CD14, ST. Los 27 artículos restantes se leyeron de texto completo y en total se seleccionaron inicialmente 7 artículos para la utilización de la revisión sistemática dentro del periodo de extracción de datos y redacción de manuscrito. Se publicaron 3 artículos relevantes que no obstante se incluyeron posteriormente. Bueno. Y está... Kevin, ¿qué te parece el artículo? ¿Preguntas? Kevin, Steven creo que eres, ¿no? Kevin Steve, doctora. Ok, ¿qué te parece el artículo, mijo? De hecho, sería o sea, podría simplificar para mí más sería, es menos costo y más efectivo porque solo se necesita el CD14ST y ya no estar pidiendo la PCR ni la PCT ni por los tiempos. Aquí no es necesario estimar el tiempo porque ya nos permite incluso saber si es temprano si es tardía. Entonces, para mí, yo no sé, tal vez a futuro pueda que reemplace a los otros marcadores inflamatorios. Sí, yo también pienso que sería mucho más interesante, ¿no? ¿De qué año es esta publicación? Del ¿2021 también? 2019. No, Doc, es del 2019. Ah, qué interesante. Entonces, pasemos al último. Santi, bravo. Buenas, Doc, perdón si me escucha. Muy bien.
Ya, Doc, muchas gracias. Entonces, el paper que yo les traje es un estudio observacional prospectivo y habla sobre la incidencia de lo que va a ser sepsis neonatal y su mortalidad en países tanto de medianos ingresos como de bajos ingresos. Y para esto, igualmente se tomó una población de más o menos países entre Asia y países entre África para tomar esta muestra poblacional. Entonces se tomaba a países como Bangladesh, como Etiopía, como India, Nigeria, Ruanda y Sudáfrica, y creo que se me olvidan uno más. Entonces, bueno, esta tomaba variables como van a ser el mismo sistema de salud que se maneja en cada país que les había nombrado, factores de riesgo materno para lo que va a ser y sepsis neonatal y también factores tanto del neonato como las condiciones del parto en lo que se daba. Entonces, este artículo tiene como cuestión identificar nuevos factores de riesgo dentro de estas poblaciones para lo que va a ser sepsis neonatal. Entonces, como tal, lo que se te trata de identificar es cómo igualmente los países de medianos ingresos, de bajos ingresos, pueden responder a lo que va a ser esta complicación neonatal como tal. Entonces, como les decía, se tomaban a estos países, como les dije, Bangladesh, Sudáfrica, Nigeria, etcétera, y con ellos se tomaba lo que va a ser sospechas de pacientes con sepsis neonatal, pacientes ya confirmados por muestras bioquímicas y ya también pacientes ya mortalidad neonatal por sepsis en este tipo de países. Y con esto armaban todos los factores de riesgo que podían encontrar en cada uno de estos pacientes, comenzando por el tipo de nivel de atención el cual se daba el parto como tal, incluso nombraba el número de camas que tenía cada centro para identificar cuál era el factor de riesgo como tal. Entonces, por ejemplo, el servicio donde la madre va a dar parto como tal, si esta tenía de 1 a 3 camas, de 4 a 10 camas, de 11 a 20 camas o más de 21 camas de centro como tal, si la paciente contaba con baño para sí misma o compartía entre todo el servicio como tal. Igualmente tomaba factores de riesgo maternos como era la edad de la paciente, si era 20 años o más joven, tenía de 21 a 35 años, era mayor a 36 años, el historial anterior de gestaciones que tenga la paciente, como tal, hijos nacidos previos, igualmente las condiciones maternas que antes no se habían identificado en madre para el riesgo de sepsis neonatal, que me va a ser una madre con hipertensión, una madre con diabetes, una madre con alguna inmunodepresión, infecciones previas por malaria, tuberculosis, fiebre tifoidea, que son más comunes en estos países que ya les había nombrado como tal. Si la paciente como tal ya había estado hospitalizada en los 3 meses anteriores o en los 12 meses anteriores, si la paciente previo al parto 3 a 12 meses había usado antibióticos como tal, incluso se toma el nivel de educación que tiene la madre como tal, como un factor de riesgo para sepsis neonatal en su niño. Se tomaba si la madre había terminado la primaria, había terminado la secundaria, era una madre con tercer nivel o mayor de educación como tal. Igualmente, los datos que tomaba de factores de riesgo del niño, íbamos a revisar la edad gestacional del niño, si era un paciente a término, si era un paciente pretérmino, si era un paciente posttérmino, si había una ruptura prematura de membranas, si el parto fue cesárea o si el parto fue vaginal, si la cesárea fue planificada o la cesárea fue una cesárea de emergencia, igualmente como tal, si hubo Santi, asfixia o estrés perinatal, perdón, Doc. dame un poco el resumen, a ver, dame un poquito el resumen de lo que encontraron, de Ya, Doc, cuáles fueron entonces, los... lo que encontraron como tal es que en estas pacientes, Santi, cómo fue el estudio, cómo fue hecho el estudio. ¿Sí le entendiste cómo fue hecho el estudio? si es un estudio observacional, Doc, prospectivo para identificar factores de riesgo en estos pacientes Pero dime, para el riesgo de ¿sí es sepsis neonatal. un estudio observacional prospectivo? ¿Qué significa eso?
Eso significa que, o sea, es un estudio, Ya, tomo un caso. número de pacientes, para ese número de pacientes voy a incluir como tal ciertos criterios de inclusión para estos pacientes y desde ese momento yo tomo, digamos, de observacional con estos factores de riesgo que estaba hablando y de 60 días para adelante, reviso que en el tiempo voy a subir de a hoy para adelante, por ejemplo, cómo estos factores de riesgo han afectado y cómo esto aumenta la incidencia, en este caso de sepsis neonatal en los niños. Ya. Está bastante bien, pero no está muy claro. La idea es la siguiente. Ellos tomaron el estudio tanto de las madres como de los neonatos desde el 15 de febrero del 2015, desde algo así, hasta el 2018. O sea, fueron 3 años que le siguieron a estos neonatos y a estas madres, ¿ya? Mirando qué es lo que pasó con ellos durante este tiempo, ¿ya? Entonces, observaron con esta cohorte, se llama cohorte, no se llama corte, ¿no? Sino cohorte. Este estudio de cohorte, que es el estudio de seguimiento, que es un estudio bien interesante. Le siguieron durante 3 años a todos estos pacientes y a todos los que estaban con los criterios de inclusión y con eso pudieron dar un resultado. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Ajá, lo primeramente que se había identificado es que la sepsis neonatal tenía mayor incidencia en madres con hipertensión, madres con diabetes, madres que habían estado hospitalizadas hace de 12 a 3 meses anteriores, madres que habían tenido un régimen antibiótico en los 3 meses anteriores, madres que residían en áreas rurales. No se encontró en realidad una asociación con el nivel de educación de la madre. El artículo concluyó que no hay una asociación clara entre el nivel de educación de la madre y la incidencia de, de sepsis neonatal como tal. Igualmente encontró que la sepsis neonatal iba a estar más presente en madres, por ejemplo, que tenían menor acceso a agua potable como tal y era incluso mayor en aquellas que, por ejemplo, la diferencia entre tomar agua embotellada y agua hervida, había mayor incidencia de sepsis neonatal en madres que tomaban agua hervida que en madres que habían tomado agua embotellada durante la gestación como tal. Se encontró, por ejemplo, que factores como la asfixia perinatal no eran como tal, normaban dentro de la incidencia como tal. Incluso tanto para la morbilidad de sepsis neonatal era mayor en pretérminos, pero la mortalidad en estos países era mayor si el paciente era un paciente postérmino como tal. También había mayor incidencia de sepsis neonatal si es que teníamos una cesárea de emergencia y no una cesárea planificada como tal. Y esos eran los factores de riesgo principales que el artículo encontró como tal para para la incidencia de sepsis neonatal en estos países de Asia y África, que son países de bajos a medianos recursos económicos, países en vías de desarrollo, Doc. Bueno, ¿te resulta interesante? ¿Crees que sirve para lo que estamos trabajando y para nuestro medio? ¿Cómo le ves? Tú mismo, Santi. Yo le veo bastante interesante, Doc, porque nosotros un poco encajamos en los países de bajos a medianos recursos económicos como tal, que todavía como que no tienen protocolos tan claros del manejo, no tanto dentro de los hospitales, pero tanto educación materna para identificar estos tipos de factores de riesgo para la planificación de cesáreas en este tipo de madres, igualmente para la planificación familiar, para la planificación de los embarazos como tal. Entonces me parece un artículo bastante interesante como tal para definir este tipo de factores de riesgos y especialmente el artículo se enfocaba eh, a objetivos de desarrollo sostenible, especialmente a tres. Este artículo se enfocaba para identificar estos factores de riesgo como tal y contribuir a cumplir este objetivo de desarrollo sostenible como tal. Bueno, sí, sí, es bien bonito, interesante. Ariana, ¿qué opinas? ¿Estás ahí, Ari? Sí, Doc, aquí estoy. ¿Cómo estás, En Pili? realidad también me pareció interesante. Mejor, Doc, ayer ya me llevaron a la emergencia y ahí me pusieron hidrocortisona y solución salina. A ver,
Cuénteme, ¿qué te parece, mi amor? ¿Cómo le ves a este artículo? Bueno, yo la verdad le veo bastante, bastante interesante porque, eh, sí, porque bueno, como nosotros estamos, como lo decía Santi, vivimos en un país subdesarrollado, entonces esto tiene como un factor y también nos da como una idea de, de por qué ciertos problemas se pueden suscitar, incluso lo que afecta a la madre o lo que afecta al neonato. Entonces, la verdad, yo al inicio como que no lo entendía bien, pero luego como Santi ya lo explicó al final, entonces ya como que logré captar la idea del artículo. Y la verdad a mí sí me gustó bastante y sí, sí, Y de este artículo, sí lo entendí. relevante de los hallazgos que hicieron. ¿Qué sería lo más relevante de estos hallazgos? Como para poder, como digamos, o hacer uno igual o tener una idea de que nos podría servir este tipo de estudios. Concretamente, Ari, ¿tú harías un estudio así aquí en el Ecuador? ¿En dónde harías? ¿Y por qué? Ya, probablemente yo el estudio, bueno, lo haría primero en las provincias donde se ve un poco más esto, ¿no? Tal vez lo haría como en alguna, alguna parte de la costa o tal vez, o sea, yo lo haría. Correcto. O sea, estoy de acuerdo, ¿no? Yo creería que buscaría yo indicadores propios aquí en las provincias de estos indicadores socioeconómicos que ellos han buscado en estos países. Nosotros realmente estamos en una posición mejor, ¿no? Que hace unos años. Estamos ya no subdesarrollados, sino en vías de desarrollo nos llamamos ahorita, ya que es diferente. Entonces no estamos como África, Etiopía, la India, no estamos así. Estamos en otro nivel. Y por ejemplo, Chile está en otro nivel, ¿ya? Siendo latinoamericanos, perdón. Entonces, sí sería interesante exactamente lo que tú dices, tomar provincias que tengan este detrimento socioeconómico, porque los indicadores son más socioeconómicos que clínicos, ¿no? El único clínico que encontraste, ¿cuál fue, Juanito? Los, los, los indicadores clínicos, las variables clínicas que ellos buscaron, ¿cuáles fueron? Juanito Patricio Jarrín. Juanito se fue a dormir. He escuchado. Sí, te escucho. Ya, ¿Sí Doc. me escuchaste lo que te pregunté? Sí, Doc, ¿cuáles serían los indicadores? Las variables, no indicadores, las variables clínicas que ellos tomaron en cuenta. Tomaron en cuenta primero los maternos de las cesáreas previas, el uso de antibióticos, las hospitalizaciones y todo esto para observar cuáles eran los factores de riesgo de morbimortalidad en relación a la sepsis neonatal. Correcto. ¿Y en los neonatos tomaron en cuenta algún tipo algún tipo de variable? ¿Le puedes bajar un poquito para verle en este? Súbele, no sé, o bájale. Eso, ahí, déjame ver. Ahí. Dice el método dentro de Sudáfrica. ¿Dónde está? Aquí están las variables, ¿no? Que en los neonatos, ¿qué pidieron? ¿Cuáles fueron las variables? Tal Doc, vez, le respondo yo. Sí, sí, gracias. sí, Doc. Lo que habían tomado en los neonatos era si nacían el neonato era a término, pretérmino, postérmino, si había sido parto vaginal, si era cesárea planeado, cesárea de emergencia, si había tenido asfixia perinatal y si era primera gestación, segunda gestación, nacimiento múltiple. Correcto. Ya, ok. Entonces, ¿crees tú que sí se podría aplicar, Juanito, aquí un tipo de estudio así? Yo pienso que sí se podría replicar, sobre todo, o sea, no, o sea, sobre todo la idea de evaluar los factores de riesgo
y evaluar todo esto de los números como tal, de la incidencia, es decir, casos nuevos que vayan apareciendo y de la prevalencia de los casos que estén en la población, sobre todo para enfocar las políticas públicas a mitigar estos factores de riesgo y así reducir la mortalidad que pueda existir. Entonces, pienso que sí se podría hacer. Correctísimo, me parece a mí ideal igualmente eso, ¿no? Y bueno, este artículo me pareció lindo por el hecho de que son otros factores de riesgo. Sin embargo, sí creería yo que aquí en el Ecuador lo podríamos aplicar, pero con una sospecha, con unas variables bien identificadas en relación a este asunto socioeconómico y en relación a los problemas materno-neonatales que tienen altos indicadores de mortalidad materna y mortalidad neonatal, ¿no? Por ejemplo, Esmeralda sigue siendo, Otavalo todavía, a pesar de todas estas estrategias, todavía tiene elevada mortalidad materno-neonatal. A ver, Cotopaxi es otra de las provincias. Entonces, este artículo nos da una especie de camino para ir buscando nosotros también formas de aportar a la sociedad con un estudio que permita mejorar las políticas públicas materno-neonatales, ¿no? Me pareció lindo, muy interesante, lo hiciste bastante bien, Santi, lo has defendido bien. Y bueno, los resultados ya nos dijiste, ¿no? Lo que encontraron como resultados. Lo bonito también es que fue un estudio de cohorte, que el seguimiento es bien difícil, chicos. Hacer un seguimiento durante 3 años a los mismos pacientes es bien complicado, bien difícil. Dicen qué número de pacientes fueron escogidos, qué cantidad. Sí, Doc, son alrededor de, creo que eran 31.000 neonatos que se siguieron entre estos 12 países. Esto es un multicéntrico, ¿no? Bien grande. ¿Y en dónde lo hicieron? O sea, ¿quién lo hizo? ¿Estados Es Unidos? financiado, Doc, por ¿cómo es? La Fundación Melinda Gates. Ah, Melinda Gates. ¿Y qué es eso? ¿Sabes? ¿Dice algo sobre eso? Sí, Doc, Ayudar o a sea, financiarte, la ¿no? Fundación Melinda Gates creo, de Microsoft y todo eso, ellos auspician algunas, varias cosas en salud. También bueno, dan fondos para la OMS como tal, para que haga investigaciones en ciertos arcos, y esto es como que una de las, em, digamos, estudios que ellos financian, especialmente que son para cumplir objetivos de desarrollo sostenible y Agenda 2030. Bueno, ojalá alguno de ustedes esté interesado, chicos. Yo sé que ustedes son muy, como te digo, motivados para la investigación y todo. Y es bien interesante. Ojalá que puedan contactarse y pues buscar el financiamiento quizás es lo que más interesa en la investigación guaguas. Es el financiamiento, porque por eso es que tal vez nuestras investigaciones no progresan mucho, ¿no? Ok, yo creo que con esto daríamos por terminado. Yo les agradezco un montón. Tienen 9, está bastante bien escogido el tema, etcétera, ¿no? Y nos veríamos entonces de aquí el día 7 de, ¿cuándo nos toca la siguiente clase? La semana del 5. Nos tocaría la próxima semana es las prácticas de reanimación. Me parece que quedó para el martes y para el miércoles de la próxima semana, en 2 grupos. Correcto. Entonces, yo así le dije ya a Carlos, ¿no? Voy a confirmar mañana. Martes y miércoles, igual 7:30 de la mañana, ¿no? De 7:30 a 9:30. Ya. ¿Ya? Quedemos así, ¿no? Verán, entonces, para esa práctica, ustedes tienen que venir leyendo masaje cardíaco, intubación endotraqueal y BPP, ventilación a presión positiva. Tienen que venir leyendo también el algoritmo que se ocupa para la reanimación, ¿ok?
tenemos cabecitas de fantomas en donde van a ustedes a practicar la intubación endotraqueal. Entonces, para ello, ustedes tienen que saber cómo van a hacer la intubación, cómo es la técnica de la intubación, tienen que saber qué tipo de tubo, qué tamaño del tubo van a utilizar, cómo van a encontrar la glotis, cuáles son las medidas, la estrategia para poder intubar, ¿ya? En los cabecitas que son para la intubación. Y hay el otro que te da un tema de 15 minutos para reanimar a un neonato. Entonces, para eso, ustedes tienen que formar su equipo de código azul, que se llama en los hospitales. Entonces, los 9 forman el equipo y previamente ya tienen todos, cada uno de ustedes tiene una responsabilidad, ¿ya? Todo eso está en el librito que ahorita mismo te voy a mandar, Juanito. Te voy a mandar para que les distribuyas a los chicos y vayan viendo la distribución que van a hacerse, como cada uno responsable de qué. Y en 15 minutos se les pone para que ustedes reanimen al neonato, ¿ya? Con intubación, con masaje, con lo que crean conveniente de acuerdo al estado del paciente en ese momento. Y por último, hemos de hacer una intubación de un prematuro. Igual, vienen viendo cómo pueden hacerse las intubaciones de los prematuros, ¿no? Creo que con eso estaríamos, ¿no? Entonces, con esto completamos y la siguiente semana empezamos lo que es reanimación. Así sería, ¿no es cierto, Juanito? Sí, Doc, la semana que viene reanimación y la última semana que tendríamos clases en teoría sería lo de la revisión de los 2 casos clínicos que me quedan enviar. Perfecto, perfecto. Ya. Eso es con relación a Santiago y Alexi, ¿no? A Pierre y Alexi. ¿No? Pierre y Alexi. Ya, es que le estoy viendo aquí la cara de dormido del Santiago. Okay. Entonces, chicos, eso haríamos. Yo les agradezco un montón. Muchísimas gracias por la presencia, por los artículos. Estoy súper contenta. Por favor, Juanito, si me pueden enviar los artículos que se presentaron. Todos, mandan, todos. ¿No? Porque esto luego haremos tal vez, una nueva retroalimentación antes del examen para ver si hay algunas cosas que nos hayan quedado pendientes y podríamos manejar sobre eso también para el examen, ¿no? Entonces, muy buenas noches, que pasen bien, gracias por todo. Hasta luego, chicos, nos vemos. Hasta Gracias, luego, Doc. Gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias. Gracias, Doc. Buenas noches. Hasta luego.